los continuos retiros que ha habido a los fondos Exitosa. del sistema privado de pensiones eh, va a ocasionar esta pérdida de pensión, digamos. Vamos a darle la bienvenida a Noelia Bernal, investigadora y profesora de la Universidad del Pacífico. Señora Bernal, buenas noches, bienvenida Exitosa. Hola, buenas noches. Buenas noches. El tema que queremos hablar con usted y sobre todo para el conocimiento del país es respecto a la advertencia que lanzó la SBS sobre el 40% de afiliados a las AFPs que en los próximos años a jubilarse no tendrían pensión. ¿Esto cómo nos puede explicar usted de la mejor forma, por favor? Gracias, Pedro y Katiuska, por la pregunta. Efectivamente, los continuos retiros que ha habido a los fondos Exitosa. del sistema privado de pensiones eh, va a ocasionar esta pérdida de pensión, digamos, porque lo que ha hecho la gente es sacar la poca plata que tenía y ahora se ha quedado sin ahorros y por lo tanto no hay pensión sobre todo para los que están próximos a jubilarse, ¿no? Como ha explicado la superintendencia, los de mayores de 60. Los jóvenes, 30, 40 años, bueno, les falta un poco de tiempo para jubilarse y probablemente ahorren algo de dinero, ¿no? Sin embargo, aquí hacíamos cuentas y hay personas que por ganar el sueldo mínimo, así se jubilen, y van a recibir muy poco. Sabemos que hay pensiones de 100 soles, 200 soles y bueno, no es lo que uno puede utilizar para solventarse. Entonces hay un porcentaje de la población que dijo a recibir 150, 200 soles, mejor voy sacando 17.000 soles y con eso puedo invertir en un negocio. Eso no es para usted válido. No, no, es cierto de que es una estrategia que algunas personas han Claro. hecho y a los que les ha ido bien, pues qué bueno, pero no hay mucha información acerca de que eso haya pasado para la gran mayoría que ha retirado su dinero, ¿no? La superintendencia está asumiendo que digamos que a nadie le ha ido bien en esas inversiones, etcétera, y por lo tanto caerían en riesgo de pobreza. Pero es cierto lo que tú mencionas, Katiuska, que hay varios economistas que hemos estimado las proyecciones de pensión que otorgaría el sistema privado de pensiones, incluso antes de que hubieran estos retiros, ¿no? Producto del COVID. Y las proyecciones indicaban que las pensiones ya eran bajas de los que ya se estaban retirando y a futuro de los que se vayan a retirar. ¿Y por qué son bajas? Porque, en primer lugar, los ingresos de los peruanos son bajos, porque su Exitosa. productividad es baja, la rentabilidad prometida por las AFPs no ha sido la mejor, las comisiones son altas, ¿no? Recordemos que se cobra una comisión por saldo, que se va cobrando de tu ahorro, por lo tanto se va reduciendo tu ahorro. Y tampoco los trabajadores cotizamos el 100% de las veces, ¿no? Hay periodos en el que los trabajadores nos vamos a la informalidad y por lo tanto eso hace que no puedas ahorrar todos los meses. Todos estos factores contribuyen a que tengas poco ahorro y por lo tanto poca pensión. Ya, ¿y cómo se explica, por ejemplo, el trabajador, el que pone su plata o al que le descuentan de forma obligatoria de su sueldo para que aporte a la AFP, que estas AFPs sí obtienen utilidades? Aún en los peores tiempos, en tiempos de pandemia, siguieron ganando y tu pensión o tu fondo individual de capitalización siguió disminuyendo y te decían vamos a recuperarlo, pero las AFP siguen ganando. Ahí viene el descontento de la gente. Prefiero que mi plata esté en mi bolsillo, pongo mi negocio que esté en la mano de ellos, porque mientras yo pierdo, tú sigues ganando. Más de 470 millones de soles fue la utilidad de las AFPs el 2022. Más de 470 millones de soles de utilidad. Fue mayor incluso a tiempos de pandemia, aunque sí un poco menor del año 2021, pero están ganando y el aportante sigue perdiendo. ¿Cómo le explicas al aportante eso? De que aunque tú pierdas, ellas van a ganar. ¿Qué tiene que cambiar para eso? Mira, yo coincido en tu apreciación, Pedro. Existe mucho descontento y no solo en Perú, sino en otros países de la región, Chile, por ejemplo, porque justamente la población percibe que lo que tú dices, ¿no? Las empresas siempre ganan y todo el riesgo lo asume el trabajador. Eh, y eso es una falla del diseño del sistema. En los 90 se otorgó este ahorro obligatorio Exitosa. a la industria privada
y eso pues genera un desincentivo a no competir, porque si tú tienes, digamos, a tus clientes asegurados, pues hay menor competencia. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, pues las AFPs tampoco han invertido mucho digamos, en atender a sus clientes, hay muchas quejas, etcétera, y las comisiones hoy en día, el diseño de las comisiones, de cómo cobran las AFPs sus comisiones, siempre ha estado atado a algo seguro. Primero está atado a tu sueldo, con lo cual, digamos, en tanto tengas un trabajo, ellas siempre van a cobrar, y ahora está atado al saldo, es decir, al ahorro que tú tengas. Incluso en periodos en que tú no aportes, tu ahorro va a ser positivo, ¿no? Porque algo de plata has acumulado. Entonces siempre va a haber un fondo de donde cobrarse las comisiones. Entonces, de alguna manera la industria ha sido diseñada de modo que siempre van a tener utilidades, ganancias, pero cuando hay malas épocas, crisis financieras, etcétera, todo el riesgo lo asume el trabajador, ¿no? Y eso es un mal diseño de seguridad social, porque sobre todo una pensión, digamos, que la necesitas cuando eres anciano, no puede basarse enteramente en este ahorro individual, porque es mucho riesgo para los trabajadores, ¿no? Y aquí tenemos otra cifra según la SBS. Más del 50% de afiliados tiene menos de 4.950 soles. Y tenemos un porcentaje de jóvenes, porque los jóvenes también han realizado el retiro. Y esto habrá sido por emoción, habrá sido por necesidad debido a la pandemia, pero hay que recordar que no tenemos una cultura financiera, no tenemos educación financiera, no se promueve. Recién entiendo que hay unos cursos que se van a implementar en los colegios, pero rige del presente año. Hay gente que ha sacado el dinero y se ha comprado otras cosas, y no para subsistencia, como era lo que se recomendaba. Sí, es cierto lo que mencionas, Katiuska, y hace rato diste un ejemplo acerca de que mucha gente sacó el dinero para hacer un ahorro, una inversión, un negocio, y yo creo que ese uso del dinero, así como por ejemplo el pago de alguna deuda, imagínate que tuviera la gente, pues no es tan mal uso del dinero, ¿no? Porque en el primer caso es una inversión, en el segundo estás liquidando una deuda, donde los intereses de la deuda son mayores a los que puedes ganar. Entonces, en ese sentido no es tanto, digamos, tanta preocupación. La mayor preocupación radica en lo que acabas de decir, que hay gente que se ha gastado el dinero en televisores, por decir un ejemplo, y otras cosas, lo que se llama consumo presente. Entonces, plata que te gastas hoy en esas cosas es plata que no vas a tener para tu futuro, cuando más lo necesites, cuando seas adulta mayor. Entonces, esa miopía la tenemos todas las personas, los jóvenes la tienen porque es más placentero gastar que ahorrar, ¿no? Entonces, justamente por eso los países implementan los sistemas de ahorro obligatorio, para forzar a que la gente guarde un poquito para mañana. Entonces, por eso existe justamente el ahorro obligatorio. Pero lo que ha pasado en nuestro país es anómalo, digamos, porque hemos permitido que mucha gente saque prácticamente todo su ahorro, todo su dinero. En otros países, durante la crisis, se permitió acceder a los fondos, retirar, pero digamos una parte muy pequeña, ¿no? En la mayoría de países no se permitió, pero en algunos países como Chile se permitió el acceso al fondo, pero digamos controlado. En nuestro país nos hemos ido al otro extremo, en el que se ha permitido un retiro masivo una y otra vez, ¿no? Me parece que hay 7 u 8 retiros. Entonces, prácticamente se le está diciendo a las personas, gástense todo su ahorro en el consumo presente. Y lo más irónico es que se argumentan estos retiros diciendo que la gente no tiene trabajo, es relativamente pobre, y no es así, porque los afiliados al sistema privado de pensiones, la gran mayoría son gente empleada, formal, y con relativos buenos ingresos. El promedio de salario en el sistema privado de pensiones está entre 2.000 y 2.500 soles, que es un buen salario si lo comparas con los afiliados del sistema nacional, que es la mitad más o menos en promedio, o con los informales, que ganan incluso menos. Entonces, se les está dando esta posibilidad de consumirse su ahorro a los afiliados, a los trabajadores en una relativa mejor posición económica, ¿no? Y eso es irónico, lamentablemente, ha destruido prácticamente el sistema privado de pensiones, ¿no? Claro, probablemente terminó destruyendo la razón de ser del sistema privado de pensiones.
Pero el pecado del aportante, dueño del dinero, no vuelve santo a la AFP. ¿Y por qué le digo ello? Cuando se menciona, por ejemplo, que retiraron sus aportes y que ya no van a tener pensión, y uno dice, ¿y de cuánto va a ser mi pensión? ¿De 300 soles? ¿De 400 soles? ¿350 soles? ¿Y esa pensión para qué me va a permitir vivir? ¿Qué cosa voy a poder pagar? Al menos el recibo de luz y mi comida, y cuando llegue a mi vejez, ¿qué cosa me va a sostener? Y por eso muchos aplican la lógica, necesito mi plata ahora para poder invertirla. ¿Qué hago con mi plata o no? Decían incluso cuando cuestionaban esos retiros, es mi decisión, porque es mi plata al fin y al cabo. Porque aunque yo esté retirando, la AFP que nos dicen que va a quebrar, nunca quiebra. Y el resultado es que año tras año sigue generando utilidades. Aunque retiraron cientos de millones de soles de las AFPs, 2022, utilidad 470 millones de soles. ¿Quebraron las AFPs? No quebraron. Los únicos que van a quebrar siempre son los aportantes. Sea que sigan aportando y que no retiren y que reciban una pensión mísera, o que sea que retiren ahora y se queden sin pensión. No cambia el futuro para nada de pobreza. Mira, es cierto lo que mencionas, Pedro. Incluso en el escenario que no hubieran retirado ese dinero, que con todo derecho es cierto, es su dinero, las pensiones que hubieran recibido, la gran mayoría, yo misma he hecho cálculos antes de la pandemia, la gran mayoría, entre el 60 y 70%, eran pensiones muy bajas, ¿no? Entonces, ¿eso qué te indica? Te indica que un sistema privado de pensiones no está cumpliendo sus promesas que hizo en los 90, que fue una promesa de pensiones altas, porque recordemos que así se instaló el sistema privado de pensiones, prometiendo pensiones muy por encima de lo que pagaba el sistema de reparto, prometiendo rentabilidades altas, en fin, incluso solucionando los problemas de informalidad. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque en ese escenario de sobrepromesas, por llamarlo así, pues no era necesaria la implementación de pensiones mínimas en un sistema privado. Hoy en día vemos que la evidencia nos muestra que las pensiones que van a pagar son demasiado bajas o míseras, como las llamas. En ese escenario es necesaria la ayuda del Estado para ayudarles a las personas a llegar por lo menos a una pensión mínima como la del Sistema Nacional, que hoy en día es de 500 soles, ¿no? Que son pensiones que requieren del subsidio del Estado. Y ese subsidio del Estado lo pagamos todos nosotros, los contribuyentes, ¿no? Señora Bernal, ¿y usted encontró en esta propuesta, este proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones que envió el gobierno, alguna mejora en cómo está en estos momentos establecido el sistema, donde solamente gana la empresa y no necesariamente el aportante, el trabajador, que llegando a la edad de jubilación termina recibiendo una pensión de subsistencia, de supervivencia? ¿Encontró usted, por ejemplo, el punto donde muchos demandan que ya dejen de ganar sobre comisión y que comiencen a ganar sobre utilidades? Si yo pierdo como aportante, si invertiste mal mi dinero, porque si pierdo es porque invertiste mal. Hiciste mala inversión, hiciste mala previsión económica sobre mi plata, sobre plata ajena, me hiciste perder, pero tú sigues ganando. Este punto donde la AFP, si pierde el trabajador, que también pierda la AFP, ¿encontró usted si lo está considerando el gobierno en esta propuesta de reforma del sistema de pensiones? No observo la propuesta del Ejecutivo como una reforma integral, sino muy parcial y muy costosa, fiscalmente hablando. Porque el principal costo fiscal en esta reforma se está asumiendo porque se está dando pensiones mínimas y pensiones proporcionales a los hoy actuales afiliados del sistema privado de pensiones, ¿no? Estos subsidios de los cuales estábamos hablando en la pregunta anterior, estas ayudas que necesitan los trabajadores para llegar a pensiones mínimas. Eso le está costando en la propuesta al Ejecutivo entre 9 a 11% del PBI. Eso es carísimo. El costo de oportunidad de ese dinero es altísimo. Entonces, basado en una propuesta de reforma que no hace una reforma estructural. Una reforma estructural sería cambiar el sistema actual, AFP y ONP, y volverlo un sistema mixto, por ejemplo, como el que tiene Uruguay o Costa Rica, que es lo que recomienda la literatura económica, las multilaterales, la evidencia internacional está recomendando que debemos ir hacia un sistema mixto donde la base sea una pensión pública
¿no? Es decir, el gobierno tomando un Exitosa. rol más activo y un complemento con una pensión basada en cuenta individual. Es decir, el sistema de AFPs pasa a segundo plano. La base del ingreso de las personas tiene que ser pública, porque la seguridad social tiene que estar respaldada por el Estado, no por delegarla completamente a empresas privadas, porque ellos tienen sus propios objetivos, que no va a ser buscar el mayor bienestar de los trabajadores, no, es sino maximizar sus ganancias. Entonces la seguridad social no puede recaer enteramente en empresas privadas, tiene que estar basada en un primer pilar con garantía estatal y un segundo pilar donde se complementan estas pensiones con el ahorro en las empresas privadas, ¿no? Eso es lo que nos recomienda la evidencia internacional hoy en día. Bien, gracias a Noelia Bernal, ella es investigadora y profesora de la Universidad del Pacífico. Gracias por esa conversación. Y esperemos que ese proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso lo puedan modificar, porque ya son varios los expertos que nos dicen que no es la panacea, lo que esperábamos, reformas justas. Muchas gracias por su opinión. Gracias. Ha sido Noelia Bernal, investigadora y profesora de la Universidad del Pacífico, conversando con nosotros.